de Medicina Crítica, como representante del Comité de Cardiointensivismo, Hemodinamia y Shock. Yo soy la doctora Yomara Vázquez, coordinadora de este comité. De antemano quiero agradecer a nuestros ponentes, el doctor Nathaniel Flores, el doctor Willy Pozo y la doctora Raquel Tapia, que sin ayuda de ellos esto no hubiese sido posible, ¿no? Muchas gracias. Y tenemos como invitada a la doctora Rosemary Tapia. Ella es médico intensivista, cardióloga, trabaja en un hospital universitario japonés y en la clínica Barta, una doctora bastante reconocida en nuestro medio. Tenemos una tarde bastante provechosa, dos temas muy interesantes, de mucha expectativa. Entonces, sé que será de mucho provecho para todos nosotros. Tenemos 20 minutos por cada ponencia. Después de ello haremos preguntas, tendremos la intervención de nuestra panelista, la doctora Rosemary Tapia, y no dude en escribir los chats, por favor, hacer las preguntas que nosotros le haremos manifiesta. Entonces le doy la palabra a la doctora Raquel Tapia. Adelante, por favor. Bueno, vamos a iniciar presentando al doctor Nathaniel Flores Córdoba, especialista en cardiología, medicina crítica y terapia intensiva. Él expondrá el primer tema de falla del ventrículo derecho en el paciente crítico. Doctor, cuando usted quiera puede compartir pantalla e iniciar la exposición. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Nathaniel Rufo Flores Córdoba, soy médico de terapia intensiva y cardiología. Actualmente trabajo en la unidad de cuidados intensivos de la Caja Petrolera de Salud, filial Santa Cruz. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy importante que se trata de la falla del ventrículo derecho en el paciente crítico, precisamente porque es un tema olvidado. Bueno, hablando de la introducción, durante muchos años la contribución del ventrículo derecho a la circulación ha sido ignorada al grado que fue considerado como un conducto de paso sin ninguna función. En la actualidad, el ventrículo derecho se considera crucial en el pronóstico de patologías como la hipertensión pulmonar, la falla ventricular izquierda. Esto ha generado mayor interés en las propiedades y el estudio de la función del ventrículo derecho. Hablando de las propiedades del ventrículo derecho, sabemos que trabaja con un circuito de baja resistencia y alta distensibilidad. Está irrigado en todo el ciclo cardíaco. Solo tiene dos capas musculares, el ventrículo derecho, las longitudinales y las oblicuas. Está exenta prácticamente de las fibras circunferenciales que tiene el ventrículo izquierdo. Por eso el ventrículo derecho tiene mayor reserva adaptativa al volumen, pero tiene una poca reserva a la contracción. La contracción es por el septum y la pared libre del ventrículo derecho, que representa aproximadamente el 70% de la fuerza contráctil. Las paredes del ventrículo derecho son delgadas, es más pequeño, las 2/3 partes prácticamente en relación al ventrículo izquierdo, y si nosotros vemos mediante un corte transversal es como el ventrículo derecho estuviese abrazando el ventrículo izquierdo. Para hablar sobre la falla del ventrículo derecho tenemos que recordar que es el acoplamiento del ventrículo arterial pulmonar. El acoplamiento ventrículo arterial pulmonar es prácticamente podríamos decir que es un equilibrio entre la contracción ventricular o el volumen sistólico del ventrículo derecho y la circulación pulmonar, ¿no? Este equilibrio está dado precisamente porque la circulación pulmonar o el sistema de circulación pulmonar tiene baja resistencia y tiene alta distensibilidad debido a que sus vasos son más cortos, tienen mayor calibre. Además, el ventrículo derecho se encuentra favorecido en su retorno venoso. ¿Por qué? Porque hay una presión negativa continua debido a la presión pleural negativa que se produce. Entonces, esto hace que exista un equilibrio en la circulación, tanto en la contracción o el volumen sistólico del ventrículo derecho y la circulación pulmonar. Pero ¿qué es lo que pasa cuando existe una sobrecarga de presión, una sobrecarga de volumen o existe una alteración en la contractilidad del miocardio? Este equilibrio pierde, ¿no? Se pierde este equilibrio y se produce lo que es el desacoplamiento ventricular pulmonar. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si existe un aumento de presión, va a haber un aumento de la resistencia, y si existe una sobrecarga de volumen, va a haber un aumento del volumen, ¿no? Entonces, como estábamos
Como estábamos hablando hace un momento, si bien el ventrículo derecho tiene mayor capacidad a la sobrecarga de volumen, pero una vez que venza esa distensibilidad del ventrículo derecho, el volumen sistólico del ventrículo derecho cae de forma súbita, de forma abrupta, podríamos decir, a diferencia del ventrículo izquierdo, porque el ventrículo izquierdo trabaja con presiones. Entonces, el ventrículo izquierdo va a tolerar presiones altas, 140, 160 tolera, pero el ventrículo derecho no. Hablando de la fisiopatología, el paciente, la característica del paciente crítico cuando llega a la emergencia es un paciente deshidratado, un paciente taquicárdico, hipotenso, muchas veces con signos de insuficiencia respiratoria. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Entonces, cuando llega a la emergencia, el médico, ¿qué es lo que hace? Primero, la reanimación hemodinámica, mediante cargas hídricas, lo que le administran fluidos, no recupera presión, administran vasopresores. Bueno, no hay una mejoría, hay mayor desaturación, inicia lo que es la ventilación mecánica. Muchos de los pacientes que ingresan a la emergencia vienen con falla ventricular izquierda, precisamente puede ser desencadenado por el mismo proceso séptico, lo cual va a provocar un aumento de presión del ventrículo derecho y mayor sobrecarga de volumen. Esto va a provocar un aumento de la dilatación del ventrículo derecho, un aumento del estrés parietal del ventrículo derecho y alteración de la perfusión. Esto va a provocar una falla del ventrículo derecho, una sobrecarga de presión y sobrecarga de volumen. Cuando existe una mayor sobrecarga de volumen, lo que va a provocar va a ser una dislocación del tabique interventricular. Esta dislocación del tabique interventricular va a provocar prácticamente que el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo disminuya, ¿no? De esa manera va a disminuir lo que es el volumen sistólico del ventrículo izquierdo. Entonces, va a bajar lo que es el gasto cardíaco por dos motivos. Uno, que va a disminuir lo que es el volumen transpulmonar o la precarga del ventrículo izquierdo. A su vez, va a disminuir lo que es el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo. Esto va a provocar mayor falla orgánica. Recordando siempre que el ventrículo derecho tiene mayor carga, el ventrículo derecho tiene mayor capacidad adaptativa a volumen, pero cuando se vence esa respuesta, entonces el volumen sistólico disminuye, ¿no? Habíamos quedado en esa parte. Por tanto, vamos a hablar sobre los factores que van a alterar lo que es la falla del ventrículo derecho. Hay un aumento de presión, un aumento de volumen o alteraciones de la contracción del ventrículo, ¿no? Bueno, para hablar sobre las alteraciones de presión, prácticamente el mejor ejemplo que tenemos aquí es un paciente con distrés respiratorio agudo, ya que el paciente con distrés respiratorio agudo ya tiene una resistencia vascular pulmonar elevada, que está desencadenada por una disminución de la distensibilidad pulmonar, hay una vasoconstricción hipóxica, hay tortuosidad de los vasos intrapulmonares, hay acidosis metabólica, acidosis respiratoria y también hay microtrombosis pulmonar. ¿Qué es lo que pasa con el paciente que se realiza lo que es la ventilación mecánica? Los efectos que va a causar va a ser un aumento de la presión transpulmonar, el colapso capilar alveolar por aumento de la PIB. El volumen tidal es responsable de un aumento de la sobrecarga del ventrículo derecho por un aumento cíclico de lo que es la resistencia vascular pulmonar. Por tanto, la ventilación mecánica va a provocar mayor falla ventricular. ¿Y cuáles son los efectos de la PIB? La PIB afecta directamente a la poscarga del ventrículo derecho, ya sea por una hipoventilación o una sobredistensión pulmonar. Recordemos que el alveolo que se encuentra colapsado, su vaso va a provocar una vasoconstricción, precisamente. ¿Por qué? Porque va a haber mayor flujo hacia el alveolo que está funcionando. De la misma manera, cuando nosotros aumentamos un mayor nivel de PIB, vamos a provocar un colapso de los vasos perialveolares. Entonces, ¿el objetivo cuál es? El objetivo es establecer una mejor PIB para reclutar zonas del pulmón que se encuentran colapsados y también no provocar lo que es la sobredistensión alveolar. Actualmente no se dispone de una forma definitiva para poder determinar cuál es la mejor PIB, ¿no? Pero la evaluación de la función del ventrículo derecho se puede utilizar como parámetro para monitorizar y evitar que una PIB provoque una sobredistensión alveolar. Otra de las maniobras que se tienen que realizar en los pacientes con ventilación mecánica, cuando existe una falla ventricular derecha, el paciente tiene que colocarse en decúbito prono precisamente para poder disminuir ese aumento de la presión capilar de la resistencia vascular pulmonar. Entonces, ya en el 2007, Villard-Barón ha examinado lo que son los pacientes con ventilación mecánica en decúbito prono
y se lo realizó lo que es la ecografía transesofágica a 42 pacientes. Y en estos pacientes lo que ha visto ha sido una reducción significativa de lo que es el área telediastólico del ventrículo izquierdo y derecho y una discinesia septal, o sea que ha habido una disminución de esos parámetros. A su vez ha habido una mejoría significativa de lo que es la presión meseta y la PCO2. Los mecanismos de descarga del ventrículo derecho en posición prono, ¿cuáles son los mecanismos por la cual la ventilación en posición prono protege lo que es al ventrículo derecho? Es porque existe una reducción del tono vascular pulmonar precisamente por la reclutación alveolar. Hay una reducción de la presión de conducción, hay un volumen sanguíneo central y hay una protección de lesión contra el pulmón que está inducido por el ventilador mecánico. Y los objetivos de los ventilatorios de protección del ventrículo derecho es lograr una presión plató por debajo de 27, una presión de conducción por debajo de 18, una PIB de 4 a 6, una PCO2 por debajo de 48 y una frecuencia respiratoria adaptada a la presión de dióxido de carbono. Por tanto, la estrategia de ventilación mecánica es, si nosotros tenemos a un paciente con una PAF por debajo de 150, tenemos que realizar primeramente lo que es la monitorización de la función del ventrículo derecho. Si tiene una buena función del ventrículo derecho, entonces lo que tenemos que hacer, podemos titular la PIP, aumentando los niveles de PIP, pero si no existe una buena función del ventrículo derecho, entonces tenemos que realizar la ventilación en prono. Se realiza la ventilación en prono, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Vamos a conseguir una disminución del estrés pulmonar. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros objetivos? Va a ser disminuir lo que es la presión plató y la presión de conducción por debajo de 18. Si no se logra conseguir lo que es la presión de conducción, o sea, esos dos objetivos, entonces se tiene que disminuir lo que es el volumen tidal. Pero al disminuir lo que es el volumen tidal, vamos a provocar una hipercapnia. Entonces, nuestro objetivo es tener una PCO2 por debajo de 48, porque la PCO2 elevada va a provocar una vasoconstricción a nivel de la vasculatura pulmonar. Entonces, para poder lograr este parámetro, disminuir lo que es la PCO2 por debajo de 48 milímetros de mercurio, tenemos que aumentar lo que es la frecuencia respiratoria y disminuir lo que es el nivel de PIB. Si esta estrategia no logra mejorar al paciente, entonces lo que tenemos que hacer es una eliminación extracorpórea del dióxido de carbono. Se ha hablado mucho sobre lo que es el uso de los vasodilatadores inhalados. Prácticamente no he tenido la oportunidad de poder usarlos, pero de todas maneras se realizó la revisión de este apartado. Encontré dos artículos, ¿no? los cuales han sido publicados el año 2022 en los pacientes con COVID, donde nos dice que no hay una evidencia actual que respalde el uso rutinario de los vasodilatadores inhalados para COVID en 2019. En el otro artículo, que habla sobre los efectos del óxido nítrico inhalado en el rescate del ventrículo derecho, nos dice que en el distrés grave relacionado con COVID, el óxido nítrico inhalado administrado como terapia de rescate no puede mejorar la oxigenación ni la hipertensión pulmonar, según evaluado por ecocardiografías en serie. Entonces, no hay un estudio que respalde su uso, ¿no? Revisando el otro factor que altera lo que es la función del ventricular derecha es el aumento de volumen. Para hablar de volumen, pues uno de los parámetros más utilizados para poder valorar la volemia del paciente crítico es la variabilidad de presión de pulso. Este parámetro prácticamente ha demostrado predecir la capacidad de respuesta a los líquidos y ha sido confirmado por un considerable número de estudios y varios metaanálisis. El valor normal es por debajo de un 12%, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa en el paciente ventilado? Cuando existe un aumento de la presión, un aumento de la PIB o un aumento del volumen corriente en el paciente ventilado, lo que va a provocar va a ser un colapso de los vasos intratorácicos. El colapso de los vasos intratorácicos va a disminuir lo que es el retorno venoso al ventrículo derecho y a su vez va a aumentar la resistencia vascular pulmonar. Por tanto, ¿qué es lo que se va a observar en el paciente ventilado? Se va a observar una variabilidad de presión de pulso mayor, o sea, más del 12%. Durante la inspiración se va a colapsar lo que son los vasos, por tanto, en la variabilidad de presión de pulso va a haber un descenso de la onda, ¿no? Y en la expiración va a ocurrir lo contrario. Por tanto, nos dice que la variabilidad de presión de pulso puede desacoplarse por fenómenos de precardia al colapsar los vasos intratorácicos y aumentar la poscarga del ventrículo derecho. Estos efectos están presentes con configuración del ventilador
de protección pulmonar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo podemos monitorar al paciente la sobrecarga de volumen? Este artículo ha sido revisado, ha sido publicado el año 2020. Habla sobre la insuficiencia ventricular derecha en el shock séptico. Habla sobre la caracterización, incidencia e impacto de la respuesta a fluidos. Es un estudio que ha sido realizado en 282 pacientes, incluidos en 3 grupos. Un grupo ha habido pacientes que no tenían dilatación del ventrículo derecho. El segundo grupo tenía una dilatación con una relación del área telediastólica mayor a 0.6, pero con una presión venosa central por debajo de 8. Y el tercer grupo tenía una dilatación del ventrículo derecho con un área mayor a 0.6, con una elevación de la PVC, ¿no? De la presión venosa central mayor a 8. Entonces, ¿qué es lo que han monitorizado en estos pacientes? Precisamente lo que es el área telediastólica. Los pacientes se encontraban ventilados, tenían una dilatación del ventrículo derecho. Bueno, y en este estudio se ha visto que cuanto mayor era el área, o sea, mayor era la dilatación del ventrículo derecho, la respuesta a volumen era peor, o sea, que no respondían los pacientes, tenían una mala respuesta a la sobrecarga hídrica, independientemente que la variabilidad de presión de pulso sea muy significativa. Por tanto, la conclusión de este estudio dice, la insuficiencia del ventrículo derecho, definida por ecocardiografía, cuidados intensivos, el área mayor, área telediastólica mayor a 0,6, y un sustituto de congestión venosa, que es la PVC, se observó que el 42% tenía un efecto negativo a la propagación de fluidos a pesar de una variabilidad de presión de pulso significativa. Otra técnica para poder realizar la monitorización de volumen es prácticamente el protocolo Versus, que es una estrategia que nos permite determinar el grado de congestión venosa y guiar la desreanimación. Bueno, a medida que se desarrolla lo que es la disfunción del ventrículo derecho, la distensión venosa da como resultado una disminución de la capacitancia de los vasos en el abdomen y la pelvis, lo que conduce a una transmisión distal del pulso venoso. Entonces, los perfiles Doppler de la circulación esplácnica y renal se ha correlacionado con la disfunción del ventrículo derecho. Por tanto, ¿qué es lo que vamos a valorar en estos pacientes? Una dilatación de la vena cava mayor a 2 centímetros o una dilatación de la vena suprahepática con inversión de la onda S, una congestión de la vena porta con un índice de pulsatabilidad mayor al 50% o una congestión renal, ¿no? Hay un punto muy importante que habla en este artículo sobre la elevación patológica de la presión venosa central. Es un factor importante para el desarrollo orgánico congestivo. Es un reflejo del desacoplamiento venoventricular y un aumento excesivo venoso. Prácticamente nosotros ya estamos, bueno, hay muchos que nosotros usamos, prácticamente desechamos lo que es el uso de la presión venosa central, pero prácticamente es uno de los métodos que nos ayuda a predecir la falla ventricular derecha y es muy importante si nosotros queremos valorar o tocar ese punto. Otra de las técnicas para poder valorar lo que es la falla ventricular derecha, y es un examen muy fácil, es el examen Doppler de la vena femoral común. Es una técnica sencilla, rápida, no invasiva, que es útil para descartar la presencia de disfunción ventricular derecha con congestión venosa y ayudar a orientar su manejo. Bueno, dentro de los factores que van a alterar lo que es la contracción, uno de los ejemplos más válidos es el infarto del ventrículo derecho, que tiene una mortalidad de 25 a 30%, ¿no? En comparación del paciente que tiene un infarto de cara inferior, pero sin compromiso del ventrículo derecho. La mortalidad que se asocia con compromiso hemodinámico es más del 50% y es similar a la mortalidad del choque cardiogénico del ventrículo izquierdo. El infarto del ventrículo derecho se considera un marcador de mal pronóstico. ¿Cuál es el diagnóstico? Mediante un electrocardiograma, bueno, tiene una sensibilidad del 18 a 43%, una especificidad que varía entre 83 a 95%. Pero si nosotros tenemos un infarto de cara inferior, nosotros tenemos que realizar de forma obligatoria un electrocardiograma de derivaciones derechas y posteriores. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar lo que es la derivación BR4, donde el segmento ST tiene que ser mayor a 0.5 milímetros. Esto tiene una sensibilidad del 83% y una especificidad del 77%, pero estos porcentajes van a ir incrementando a medida que el segmento ST va aumentando más de 1 milímetro.
La terapia de reperfusión, bueno, cuando hay un infarto de miocardio y ventrículo derecho, el paciente tiene que recibir tratamiento antiagregante plaquetario doble. Se tiene que evitar lo que es el uso de los nitritos, los diuréticos, la morfina, los betabloqueantes. Ahora, la arteria coronaria derecha es responsable del 95% de los casos del infarto del ventrículo derecho. Está demostrado que la angioplastía reduce la mortalidad en pacientes con choque cardiogénico por infarto de miocardio del ventrículo derecho. Bueno, ¿qué tratamiento tiene que recibir el paciente que tiene una contracción ventricular mala? Tiene que recibir un soporte inotrópico, ¿no? Bueno, el apoyo inotrópico es eficaz para estabilizar la hemodinamia cuando no responde a la reanimación con volumen, ¿ya? Mejoran el rendimiento del ventrículo derecho a través del aumento de la contracción del tabique interventricular. Recordemos que la contracción, el 70% de la contracción del ventrículo derecho se debe a la pared libre y al tabique interventricular. Por tanto, reduce lo que es la dilatación de la cavidad del ventrículo derecho, manteniendo lo que es la geometría y mejorando su rendimiento contráctil. También puede disminuir lo que es la resistencia vascular pulmonar. La dobutamina es el agente inotrópico inicial preferido, tiene menos efectos perjudiciales sobre la poscarga y el consumo de oxígeno y las arritmias, ¿no? Bueno, se ha hecho la revisión sobre los fármacos que son usados en pacientes que tienen choque cardiogénico. Hablamos de los inotrópicos y los vasoactivos. Tenemos como primera línea de elección como soporte vasopresor a la noradrenalina y como inotrópico la dobutamina. Segunda elección tenemos al inodilatador, que es el levosimendan, y como tercera opción o última opción tenemos como vasopresor la epinefrina y los inhibidores de la fosfodiesterasa, la mirrinona, el emoximón, ¿no? Por tanto, en resumen, si nosotros tenemos un paciente ventilado, lo que tenemos que realizar es la monitorización continua de la presión arterial invasiva. Si la variabilidad de presión de pulso es significativa, tenemos que realizar de forma obligatoria un ecocardiograma para evaluar la función del ventrículo derecho. Si hay falla ventricular derecha, tenemos tres estrategias: una estrategia hemodinámica, estrategia específica y una estrategia respiratoria. La estrategia hemodinámica se refiere al uso de vasoactivos, la restricción de fluidos inotrópicos. Hay que valorar si va a ser necesario el uso de diuréticos y la ultrafiltración. Cuando existe una falla dentro de la estrategia específica, el paciente tiene que entrar en posición prono de forma obligatoria. No está demostrado el uso de los de los vasodilatadores inhalados, por eso se lo resaltó en rojo. Si no existe una mejoría de la presión, una mejoría de la resistencia vascular pulmonar o el dióxido de carbono, entonces se tiene que considerar el ECMO. Y dentro de la estrategia respiratoria se tiene que trabajar con un volumen tidal de 4 a 6, si es el caso de distrés, de 6 a 8 si no es distrés. Una PIB de 6 a 8, la frecuencia respiratoria va a estar adaptada a la PCO2, la presión de conducción va a ser menos de 18, la presión platón menos de 27, evitar la hipercapnia severa, la PCO2 por debajo de 48. Bueno, vamos a revisar un caso clínico. Tenía un paciente de 65 años que ingresó hace 2 semanas aproximadamente. Motivo de internación: insuficiencia respiratoria tipo 1 y choque. El paciente ha sido, le realizaron lo que es la reanimación hemodinámica e intubación orotraqueal en emergencia. Paciente con evolución tórpida posterior a intubación orotraqueal pasa a UTI, ¿no? Se realiza la radiografía de tórax, donde se evidencia prácticamente los 4 campos pulmonares totalmente comprometidos. Se realiza la instalación de lo que es la línea arterial, donde se ve un aumento de lo que es la variabilidad de presión de pulso. Se realiza lo que es el Vexus, una dilatación de la vena cava, 24, si mal recuerdo, era 24 milímetros. Bueno, aquí ya está apareciendo lo que es la onda S. La vena femoral pulsátil, se realizó lo que es el TAPSE era de 10. Bueno, la ecocardiografía nos muestra prácticamente existe un movimiento paradojal del septum. Entonces al paciente se le realizó la ventilación en prono. Actualmente la paciente es ella con una mejoría franca de lo que es la ventilación o la imagen radiográfica. El movimiento septal ya no es paradójico. La TAPSE ha habido una mejoría significativa, 24 salió para esta mañana, y el flujo de la vena femoral común, y bueno, ya no se ve la pulsatividad mayor. Bueno, gracias.
Muchísimas gracias, doctor Nathaniel. Excelente presentación, muy bonito el caso clínico, creo que nos ha enseñado bastante, bien práctica, didáctica y fácil de comprender. ¿Alguna acotación, algo más, doctora Rosemary Tapia? Adelante, por favor. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctora, ¿Aló? lo escuchamos. Buenas tardes a todos. Muy agradecida al comité por la invitación al webinar. Felicitarlo al doctor Nathaniel, la exposición muy clara. Bueno, en mi condición de también ecocardiografista, aportar un poquito al tema de la disfunción ventricular derecha en el contexto de un paciente crítico. Primero hablar un poco de que la ultrasonografía en la terapia intensiva realmente es muy útil y los escenarios en los que se puede usar son vastos, prácticamente todos, porque el paciente está ventilado, está con distrés, está séptico, en fin, todas las patologías nos pueden aportar. Y hablando directamente ya del paciente con disfunción ventricular derecha, el ecocardiograma realmente puede aportar datos. Y a la hora de evaluar a estos pacientes, uno lo primero que tiene que hacer es ir y medir cavidades, como han hecho con ese caso clínico, y ver el ventrículo derecho dilatado, si está la aurícula derecha dilatada o no, y dependiendo de eso uno va a tomar la conducta, ¿no es cierto? Entonces, saber que los aportes pueden ser anatómicos, funcionales y también hemodinámicos. En la parte de hemodinamia, la toma de medir la presión pulmonar sistólica, la presión sistólica del ventrículo derecho, que son datos muy importantes, sobre todo en pacientes que están en respirador para modificar los parámetros, ¿no? Entonces, no sé si habló no recuerdo escuchar el tema de la ventilación protectora del ventrículo derecho, donde evidentemente hay que hacer un monitoreo, un seguimiento rutinario. El ecocardiograma en la terapia hay que hacerlo en lo posible si está el recurso a diario, ¿no? Porque eso nos permite hacer un seguimiento y detectar precozmente si ese ventrículo derecho está disfuncionando o no, para poder así asumir las conductas pertinentes. Eso quería subrayar un poco. La importancia del uso del ultrasonido en la terapia es radical y este procedimiento tiene que hacerse y capacitar a todos los intensivistas porque es un procedimiento inocuo, se puede repetir todas las veces que se pueda, no daña al paciente. Lo que sí puede ser dañino es el informe si no está bien interpretado, de ahí la importancia de la debida capacitación a todos los intensivistas. Es así que la ecocardiografía se la llamó ecocardioscopía en las terapias intensivas. ¿Y cuál es la diferencia? Porque está hecho por médicos no cardiólogos. De tal forma que es muy importante la capacitación y en mi entender no tiene que generar polémica ni pugna con nadie porque es un recurso que bien usado va a aportar muchísimo a cada uno de nuestros pacientes en terapia intensiva. Es muy difícil contar con un ecocardiograma y un cardiólogo a cualquier hora y de pronto quien más conoce al paciente, quien sabe de la fisiología y de lo que quiere encontrar, es el intensivista, que lo vive día a día al pie de la cama, ¿no es cierto? Entonces, y como reflexión, el doctor García Fernández, uno de los más grandes ecocardiografistas del mundo, recomienda todo médico no cardiólogo que quiere desarrollar el procedimiento, inclusive le han puesto una regla de 3, 50 y 150, 3 días de teórica, 50 de práctica y 150 estudios, y con eso lo capacitan. Entonces, como reflexión, creo que el ecocardiograma es un procedimiento que está a la mano, por ahora ya creo en todas las terapias, es económico, no va a encarecer los costos del paciente, sobre todo en el área privada, y se puede repetir las veces que sea necesario y el paciente siempre lo va a tolerar porque no le hacemos daño. Y da grandes aportes en manos calificadas. Así que, bueno, eso.
Felicidades, doctor Nathaniel, muy bonita la charla. Gracias, doctora. Efectivamente, ahora sin el ecógrafo prácticamente es difícil manejar paciente crítico. Para nosotros es muy fundamental el manejo del ecógrafo y por lo tanto así tomar conducta. Quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta. Preguntas, por favor. Bueno, tenemos una acá en el chat, doctor Nathaniel, si está todavía ahí en línea, si nos puede recalcar, hablado sobre el efecto de la PIB. ¿Cómo afecta la PIB elevada en paciente con fallo ventricular derecho? Bueno, la PIB lo que va a provocar va a ser dos cosas, ¿no? Nosotros tenemos que tener en mente que, hablando de fisiopatología, cuando el pulmón se encuentra colapsado, la hipoxia te va a provocar aumento de la resistencia vascular pulmonar, por hipoxia, ¿no? Porque hay una vasoconstricción de la circulación pulmonar. Entonces va a haber una redistribución del flujo de los alvéolos que se encuentran colapsados, va a ir a los alvéolos que realmente son funcionantes, ¿no? Eso es la fisiología, la fisiopatología que va a ocurrir normalmente. Entonces, si nosotros le colocamos PIB baja, una PIB inadecuada, lo que va a provocar va a ser que no reclutemos esos alvéolos, vamos a desreclutar los alvéolos, entonces vamos a provocar mayor resistencia vascular pulmonar. Por lo contrario, ¿qué es lo que pasa en el otro extremo? Si nosotros lo colocamos una PIB muy alta, por ejemplo, una PIB de 14, 15, imaginemos, lo que vamos a provocar va a ser una vasoconstricción, vamos a colapsar los vasos perialveolares. Al colapsar esos vasos perialveolares, lo que va a provocar va a ser un espacio muerto. Entonces, los dos extremos son malos. Entonces, tenemos que saber titular lo que es la PIB. Y evidentemente, uno de los métodos que se está empleando actualmente para poder ver cuál es la mejor PIB es precisamente verificando lo que es la dilatación del ventrículo derecho, ¿no? Si nosotros damos mucha PIB, lo que va a provocar es que el ventrículo derecho se dilate o haga un movimiento septal paradójico. Entonces, una de las mejores estrategias para poder nosotros titular, quizá la PIB sería prácticamente viendo la dilatación del ventrículo derecho. Gracias, doctor Nathaniel. Muchas gracias. Ha sido respondida la pregunta. Por cuestiones de tiempo, yo creo que ya le damos el paso al doctor Pozo. Adelante, doctora Raquel. Bueno, gracias. Continuando, vamos a presentar al doctor Willy Pozo Soto, médico especialista en terapia intensiva de la SATI. Actualmente trabaja en el Hospital Municipal Plan 3000 y en la Clínica Metropolitana de las Américas. Él nos va a presentar el tema de monitoreo hemodinámico invasivo. Adelante, doctor, ya puede compartir pantalla. Buenas tardes a todos los del comité, de la Sociedad Boliviana y Cruceña de Terapia Intensiva y al público en general. Bueno, el tema que me toca dar ahora es un tema con muchas controversias, muchos matices, pero sin duda alguna para nuestra especialidad, que nos encanta esto de manejar los índices y los datos de hemodinamia del paciente, muy crítico, pues es algo de fascinación, ¿no? Vamos a empezar con los objetivos. ¿Me pueden ver y escuchar bien ahí? ¿Sí? Está todo perfecto, doctor. Se ve bien, doctor. Ahora, tenemos que recordar los objetivos de esta charla, recordar los principios fisiológicos del monitoreo invasivo, conocer los diferentes tipos de monitoreo invasivo hemodinámico y saber el cuándo y por qué del monitoreo invasivo. Bueno, uno de los objetivos fundamentales de este enfoque, de este tema también es el paciente crítico y la valoración y manipulación de su sistema cardiovascular, de sus presiones y de su relación con el outcome, con las interacciones cardiopulmonares, para tener un claro balance entre la oferta y demanda tisular de oxígeno. Esto exige mucho conocimiento, o por lo menos un conocimiento básico de fisio y fisiopatología, del transporte de oxígeno, consumo de oxígeno, hematosis, todo eso que vamos a ver más adelante en un pequeño pantallazo, ¿no? Porque estamos cortos de tiempo. ¿Y qué es la monitorización ideal? La monitorización hemodinámica ideal debería ser poco invasiva, fiable, precisa, fácil de realizar, continua y a pie de la cama. Eso decía Baigorri en el 2011, prácticamente un unicornio que estamos buscando, ¿no? En la fisiopatología, por John West, propone que el transporte de oxígeno
no propone, no lo dice, que la PO2 del aire es 20.9% excluida del vapor de agua, o sea, el 21% sin el vapor, y a nivel del mar la presión atmosférica es de 760. A una temperatura corporal casi normal de 37 grados centígrados, la presión de vapor de agua inspirado es de 47. Haciendo la fórmula y las operaciones pertinentes, es 21 dividido entre 100 por la presión atmosférica, restado sobre la 47, que es la presión de vapor de agua, nos da 150. El esquema de un pulmón ideal, que nos dice John West, es que con 150 milímetros de mercurio, al llegar al pulmón, llega solamente, pasando el pulmón, perdón, llega con 100 de milímetros de mercurio y hasta llegar a mitocondria baja por debajo de 50. Esto dentro de un pulmón perfecto, claramente, sin los mecanismos de hipoxemia que ya todos conocemos, que no lo vamos a repetir en esta charla, pero era para nombrarles. En esta imagen podemos ver todo lo que tenemos que tomar en cuenta. En principio, el cambio gaseoso que se realiza en los alvéolos, la hematosis, se dice que por cada gramo de hemoglobina puede transportar 1.34 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre, ¿no? Eso en un pulmón y en un intercambio gaseoso normal, pero incluye muchas condiciones y patologías que pueden alterar tanto el alvéolo como la difusión, la entrega del oxígeno a los tejidos, etc. En esta esquematización, perdón, podemos ver que la estación de carga son los pulmones y los carritos son la hemoglobina. La hemoglobina va conteniendo al 100% del oxígeno que va a ser expulsado por el corazón. Va a ir por todos los tejidos del cuerpo, de los cuales la extracción va a ser diferente en cada una, ¿no? Pero solamente y en condiciones normales se va a extraer el 25% y va a volver al corazón un 75%. De ahí el concepto de la saturación venosa mixta. Tomar en cuenta también para esto que se dividen ciertos conceptos como el transporte de oxígeno, consumo de oxígeno, extracción de oxígeno y su índice, que lo vamos a ver adelante. El transporte de oxígeno. Todo esto es muy importante para tomar en cuenta nuestra monitorización hemodinámica. ¿Y de qué consta? El transporte de oxígeno, lo esencial es saber cómo se divide. La disponibilidad de oxígeno consta de dos subtítulos, por así decirlo, dos componentes, el gasto cardíaco y el contenido arterial de oxígeno. El contenido arterial de oxígeno se forma a través de la hemoglobina, la saturación de oxígeno y la PO2, o sea, lo unido a las proteínas y lo libre en la sangre. Y el gasto cardíaco está formado por la precarga, poscarga, la contractilidad y la frecuencia cardíaca. Otro esquema más explicado acá, la disponibilidad de oxígeno, se subdivide en gasto cardíaco y contenido arterial. El gasto cardíaco está dependiente de la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. El volumen sistólico por la precarga, poscarga, la contractilidad. Y el contenido arterial de oxígeno, el nivel de hemoglobina, saturación y el oxígeno disuelto. De esta fórmula parte nuestra reanimación y que tenemos que tomar en cuenta qué factores y componentes nos está faltando a un paciente que no estamos pudiendo reanimar. Por ejemplo, nosotros tenemos acá el gasto cardíaco, que está conformado por una frecuencia cardíaca que posiblemente el resto esté bien, pero estemos ante una arritmia o una fibrilación auricular, un flúter, alguna otra arritmia, entonces tenemos que solucionarla y ya podemos tener la disponibilidad compensada. No tenemos esa arritmia, nos vamos al volumen sistólico. ¿Qué nos está pasando? Nos está faltando precarga, nos está faltando poscarga. Tenemos una hipertensión pulmonar que no está dejando inyectar, tenemos una precarga baja, hipovolemia, estamos en shock distributivo. ¿Qué está pasando con la contractilidad? ¿Se infartó el paciente? ¿Tiene una pericarditis constrictiva? No sé, todo eso tenemos que ver. Y nos vamos a la otra parte, si es que todo esto está bien o tiene otro noxa conjuntamente, nos vamos a los factores que se modifican un poco más tarde, como ser la hemoglobina, si nuestro paciente está anémico, o si le falta
oxígeno que tendríamos que estar dándole, ¿no? Lo normal es la disponibilidad de oxígeno es de 850 a 1050 mililitros por minuto. Pero hay un factor crítico, que es el gasto cardíaco. Es lo que se puede modificar de más urgencia, por así decirlo, para poder compensar rápidamente al paciente hasta que busquemos las otras partes a reanimar. Insisto con esto porque hay muchos estudios a partir de 1980, principios de los 90, cuando Shoemaker veía que los pacientes que venían en postoperatorio importante y postquirúrgicos prolongados no venían bien reanimados, tenían una mortalidad o aumento de la mortalidad más allá inclusive de los 6 meses. Entonces, él decidió hacer estudio en el que a un paciente lo reanimaban intraoperatorio de forma convencional y a otros con metas, ¿no? Como ya existía el catéter de Swan-Ganz, hacían las metas de disponibilidad elevada, que tenga un buen consumo de oxígeno, una buena reanimación con sangre, para tener cifras suprafisiológicas. Aún así, él vio que esos pacientes todavía tenían una alta mortalidad. Entonces, y eso fue casi al nivel de los estudios de Crowell, del desangramiento de perro. Después vino Kaufman, vino, no me acuerdo el español, que también hizo esos estudios. Y después en los 2000, 2001 vino Rivers, ¿no? Con sus metas, en el que a él sí, pero dentro de una emergencia, le fue bien con todas las metas de hemoglobina, saturación venosa central, gasto cardíaco, todo eso, ¿no? Y él usaba sangre, él usaba dobutamina y él usaba también 30 mililitros por kilogramo. Muy discutido ahora porque 30 mililitros por kilogramo en un paciente obeso o grande, ¿no? Alto, que puede pesar 100, 150 kilos por 30 mililitros por kilogramo, es sobrecargado y aumentarle la mortalidad claramente. Entonces, en esta relación consumo sobre disponibilidad de oxígeno, el modelo de dependencia fisiológica propuesta graficaba el oxígeno, el consumo de oxígeno sobre el transporte de oxígeno. ¿Qué quiere decir eso? Que durante la plató de extracción de oxígeno, el consumo de oxígeno es independiente de la disponibilidad, pero pasa algo, pasa algún shock, una mala reanimación, está con shock distributivo, hay un momento en el que un punto crítico de la disponibilidad de oxígeno en el que posteriormente el consumo se hace dependiente de la disponibilidad de oxígeno. Pero hasta ahí estará muy claro, pero a partir de los estudios de River y de otros expositores, en el que decían que después de esto todavía se morían más los pacientes con respecto a la reanimación excesiva, pues esto se dividió en dos partes, ¿no? Uno para los pacientes que estuvieron bien reanimados en un punto crítico y los otros que por más que ya hayan pasado el punto crítico, se reaniman, aunque lo reanimes bien, igual la mortalidad sería la misma, ¿no? El punto crítico, hay muchos estudios que dan un punto, un valor, todo, pero nada es cierto. ¿Cómo es la fórmula? El consumo de oxígeno es la diferencia del contenido arterial y venoso por el gasto cardíaco por 10. Lo normal es 180 a 300 y el coeficiente de extracción es la diferencia del consumo sobre la disponibilidad de oxígeno por 100. Si queremos pasar a porcentaje, es de 20 a 30. El 2014, se creó un consenso de monitorización hemodinámica del paciente creado por la Sociedad Europea de Medicina Intensiva a la cabeza del doctor Cecconi, con 44 puntos que explicaban cómo monitorear al paciente que está con fallo circulatorio, shock. Ellos ponen en su principio, en su introducción, todo eso, los tipos de shock, qué es un shock, todo eso que ya sabemos todos. Por eso acá puse solamente la parte que estamos poniendo hoy. ¿Cuándo y cómo monitorizar la función cardíaca del paciente? Entonces, se dan unas ciertas recomendaciones que vamos a leerlas rápidas, con una evidencia muy baja, pero aún así es lo único que tenemos a partir del 2014. Recomendamos una evaluación hemodinámica adicional para determinar el tipo de shock si el examen clínico no conduce a un diagnóstico claro. Sugerimos que cuando la evaluación hemodinámica es necesaria, y ahí
ya pusieron un punto muy importante el doctor Nathaniel y la doctora Tapia. La ecocardiografía es la modalidad preferida para evaluar inicialmente el tipo de shock. Recomendamos no utilizar solo una variable para el diagnóstico. Obviamente, siempre va a estar la clínica junto con los datos que te arroja el monitoreo, la ecografía, los antecedentes, todo eso en conjunto. Y en paciente complejo sugerimos usar adicionalmente el cateterismo de la arteria pulmonar o termodilución transpulmonar. No recomendamos el uso rutinario del catéter de Swan-Ganz para pacientes en shock, y esto es una gran evidencia, nivel 1A. Sugerimos el cateterismo en la arteria pulmonar en pacientes con shock refractario y disfunción ventricular derecha. Esos matices lo vamos a revelar más adelante. Y sugerimos el uso de termodilución transpulmonar o cateterismo en la arteria pulmonar en pacientes con shock severo, especialmente el asociado a distrés. Y recomendamos que se utilicen dispositivos menos invasivos en lugar de más invasivos, solo cuando hayan sido validados en el contexto de pacientes en shock. El monitoreo hemodinámico puede ser invasivo, semi-invasivo, inclusive hasta no invasivo, que ya existe, y puede ser básico. Y un concepto un poco erróneo es el avanzado, ¿no? Yo diría un monitoreo hemodinámico complejo, porque ninguno de los monitoreos ha demostrado mejorar la mortalidad a corto y largo plazo. Aún así nos decimos como tratamiento avanzado. Tenemos el EB1000 en su sistema VolumeView y el Pico, el sistema Pico con su última gama y tope de gama, que es el Pulsio Flex. Pero vamos a ver primero a lo básico, vuelta a las bases, el catéter en la arteria pulmonar. Una frase que dejó el fisiólogo y doctor Swan: la génesis de una idea está basada en el reconocimiento de una necesidad específica y la búsqueda de estrategias prácticas para su solución. Es decir, que a medida que nosotros nos vaya generando muchas más preguntas, es cuando generamos más artilegios. Un poquito de la historia: el catéter en la arteria pulmonar fue introducido en el 72, frecuentemente referido como Swan-Ganz por sus creadores, los médicos cardiólogos del Cedars Sinai Medical Center en California, Jeremy Swan, William Ganz, Jeremy Swan irlandés, William Ganz de Europa Oriental, si no me equivoco, que inclusive estuvo en Auschwitz, logró huir y se refugió en Estados Unidos. El balón inflable de enclavamiento fue una modificación del Vortex Tubing rígido que tenían desarrollado por Ronald Bradley al principio para monitorizar que llegaba solamente hasta el ventrículo derecho. Y William Ganz ayudó en el desarrollo del termistol distal y el CAF, que lo vamos a explicar. Les presento acá el catéter de arteria pulmonar. Para los que ya los conocen, también ya saben las partes. Es un catéter, no es rígido, flexible, de 80 centímetros y de 7.5 French a 7, que tiene varios puertos. Los puertos son la vía proximal, que siempre es el azulito, la vía distal, tiene un tutor de CAF para el balón que se va a inflar, y algunos tienen vía medicaciones y un puerto para el termistor y para captar la variación de la temperatura. Entonces, se arma un juego complejo de llaves, tanto en el puerto proximal como el distal, y en el distal va a estar instalado el monitor de presión que todos conocemos para la monitorización de la línea arterial invasiva, que va a ir conectado a un monitor que nos va a revelar las presiones. Este catéter de Swan-Ganz en su punta va a tener un detector de temperatura para la termodilución pulmonar. En topes de gama va a tener también infrarrojo, o sea, para medir la saturación venosa mixta. En su parte proximal va a tener un puerto con el que va a salir el líquido enfriado y va a ser captado por la punta. Y también en los más caros topes de gama va a tener un termistor para poder realizar la medición del gasto cardíaco continuo por diferencia de calentamiento de la sangre. Se introduce como cualquier otra vía central, siendo sus complicaciones prácticamente las mismas, tanto inmediatas como posteriores. Y luego se introduce primero, obviamente, un catéter introductor, que es con la técnica de Sellinger normal, y
posteriormente se introduce el catéter Swan-Ganz. Es básicamente instalarlo como un marcapaso. Acá les voy a mostrar rapidito un video del catéter de Swan-Ganz. Está entrando por la vena cava superior. Ahí se marca la auriculografía, que está en la aurícula derecha. Posteriormente pasa la válvula tricúspida, perdón. Ahí se marca las ondas de presión ventricular. Luego pasa la arteria. Vean que la diastólica aumenta acá. Tiene presiones arteriales diastólicas más elevadas de la pulmonar. Y ahí se marca la presión de enclavamiento. Vean que cuando no está inflado, se marca la presión arterial pulmonar. Pero cuando está inflado y llega hasta una rama de la arteria pulmonar, se marca esa es la presión de enclavamiento pulmonar que han debido escuchar o leer en algunos trabajos. Ahí van a ver, una vez que infla, cómo la presión cae y se marca la auriculografía del ventrículo izquierdo. Perdón. Esto se confirma con una radiografía de tórax. Como toda vía central que se coloca, tiene sus complicaciones y tiende esto en las manos que no han colocado a ser muy poco tedioso, porque es difícil sin una ayuda de una ecografía o un fluoroscopio en C, colocarla, ¿no? Para los que hayamos colocado nos ha tardado horas y horas de colocar, pero al final se puede. Lo ideal, a ver. No se escucha nada aquí, ¿no? ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Un poquito más fuerte, por favor, doctor. Ya. El eje plebostático. Södergaard hizo un trabajo en el 2015 en el que veían tanto como el catéter Swan-Ganz y otros artefactos de medición de la hemodinámica que no estaban bien calibrados. O sea, que veía por qué no estaban dando buenos datos. Entonces, él atribuyó a que todos los monitoreos, todos los artefactos que monitorizan las mediciones cardíacas tienen que estar alineados a un eje flebostático. Eso quiere decir que le das el 0 a nivel de este. ¿Cuál es este nivel? Se traza una línea transversal partiendo del cuarto espacio intercostal hasta la intersección con la línea axilar media. Es ahí el eje flebostático. Posteriormente instalado se hace el test rápido de flush en el catéter arterial pulmonar, que esto han debido ver también en la línea arterial cuando estás dando el lavado por agua. Lo normal es esta imagen, pero cuando tenemos overdamping, que es la sobreamortiguación, o underdamping, y la sobreamortiguación es cuando tenemos alguna línea que no esté bien colocada o que esté muy larga, está muy complaciente, que no sea ese catéter rígido para medir las presiones, o la subamortiguación es más que nada un coágulo o una obstrucción. Vas a ver que cuando estás haciendo el lavado no hay ese timbre en el sobreamortiguación, y en el underdamping hay un timbre muy marcado y no vuelve a la línea arterial normal. Pero ¿qué podemos medir con este catéter en forma directa? Podemos medir la presión venosa central, las presiones intracardíacas lado derecho, la presión arterial pulmonar, la presión West y el entrenamiento que demostré, el gasto cardíaco y la saturación de oxígeno venosa mixta en sus gamas más de tope, ¿no? ¿Qué podemos medir de forma indirecta? Tenemos muchas mediciones, entre esas la resistencia vascular sistémica, la resistencia vascular pulmonar, el índice cardíaco, el índice de volumen sistólico, el índice de trabajo de los dos ventrículos y el suministro de oxígeno, al poder inclusive poder tomar una muestra de la punta distal para la medición de la saturación venosa mixta, no central, a la que estamos todos acostumbrados. Ahora, ¿qué factores influencian en la medición de la presión de la aurícula derecha? Son presiones, como dijo el doctor Nathaniel, influenciadas por los cambios en la presión transmural y la distensibilidad vascular. Las presiones están subyugadas casi a las presiones pericárdicas, a la PIB,
a la presión intraabdominal, a la complacencia, a la complacencia del ventrículo derecho, el volumen sanguíneo y la función ventricular. Lo normal es de 0 a 7 milímetros de mercurio, y un aumento de la presión auricular derecha puede darse por un infarto del VD, hipertensión pulmonar, shunteo, hipervolemia, disfunción del VD, enfermedad tricuspidia. Ya voy a hacer una explicación breve del auriculograma, perdón. Una vez que está entrando el catéter, tanto la punta que ya se desplaza hacia la arterial, tiene otro sensor proximal que va monitorizando la aurícula derecha constantemente y se marca el auriculograma, ¿no? Todos conocemos la onda A, se refiere a la contracción atrial, la onda C que en algunos casos se ve, ¿no? Que significa, o sea, muestra la cierre de la válvula tricuspida, luego un seno que es el X, que se trata de la diástole auricular, luego un aumento de presión súbito, que es el llenado pasivo de las aurículas, luego posteriormente otro seno, que es el vaciamiento pasivo de la aurícula. Continúa con una nueva onda A, que es la contracción auricular, y así sucesivamente junto con el electrocardiograma. Pero podemos ver también alteraciones de este auriculograma y puede darnos una idea de la enfermedad a la que estamos enfrentándonos, o alguna alteración estructural cardíaca que obviamente se va a correlacionar con la ecocardiografía. Por ejemplo, en el auriculograma podemos tener ondas B altas que nos dicen de enfermedad tricuspidia, una regurgitación insuficiencia. Clásicamente puede producir estas ondas B prominentes que se regurgitan a la aurícula derecha, por lo tanto aumentando súbitamente la presión de llenado que correspondería a esta onda, o una onda A gigante en cañón, le decimos, que cuando hay taquicardia ventricular o estimulación ventricular, un bloqueo cardíaco completo o una estenosis tricuspidal. Todo lo que aumente las presiones de toda esta serie, tanto de aumento de presiones como descensos bruscos de senos, es que hay una alteración cardíaca tanto de su función como su estructura. ¿Cuándo y cómo medimos el ventrículo derecho? Normalmente se mide, esto es una medición fugaz, ya que al pasar el catéter hasta la arteria pulmonar solo podemos detectarlo en el monitor unos segundos hasta que se pierde y se mide la arteria pulmonar, así que no vamos a dar tanto énfasis en esta parte. Lo más importante acá es también qué factores influencian la presión arterial pulmonar una vez medida. Vean acá que la normal es de 15 a 25 sus presiones sistólicas, y sus presiones diastólicas son entre 8 a 15. Sabe que es mucho más que la presión diastólica del ventrículo derecho, y la presión arterial media es de 16. Hay muchas causas de hipertensión pulmonar, que lo hablaba en la anterior charla: la hipertensión pulmonar idiopática, la hipertensión pulmonar debido a enfermedad del corazón izquierdo, debido a enfermedad pulmonar crónica, obstructiva, hipoxémica, tromboembolismo pulmonar crónico y debido a mecanismos multifactoriales, ¿no? Ahora, una de las partes que se puede, tienen otros artefactos de medición hemodinámica, es la presión de enclavamiento de la arteria pulmonar. Pero ¿cuándo y cómo medimos esta? Es cuando el catéter de Swan pasa a la arteria pulmonar y el CAF está inflado, llega hasta una colateral de la arteria pulmonar y esto se obstruye. Entonces, desde la obstrucción hasta la aurícula izquierda del corazón se igualan las presiones, y es un subrogante, por así decirlo, es un indicador de la presión de la aurícula izquierda y por lo tanto también de todo el corazón. Es muy, muy controversial, pero es lo que ha marcado al desarrollo de otras mediciones posteriormente.
Se calcula la presión de la aurícula izquierda, se mide mejor con el paciente en decúbito supino al final de la expiración, con la punta del catéter en la zona 3 del pulmón, en la zona de West, estamos hablando, y idealmente medir al menos 3 veces para calcular una media. También una vez que hemos entrado a la aurícula derecha, nos vamos al ventrículo derecho, luego pasamos a la arteria pulmonar, donde nos damos cuenta porque aumentaron las presiones diastólicas, y luego inflamos el balón con 2 a 3 mililitros de oxígeno, y ¡pum! Se tapa la arteria y aparece el auriculograma izquierdo. Claramente esto está en contexto de dónde hayamos colocado el catéter, ¿no? Lo ideal y lo que se tiene que hacer es que caiga en la zona 3 de West. ¿Pero por qué es esto? El pulmón en todas sus porciones de ventilación, de presiones capilares, de presiones arteriales, es muy heterogéneo. Vemos que acá en la punta la presión, en el ápice del pulmón, la presión alveolar es mayor que la presión de la arteria y mayor que la presión capilar. En la zona media, la presión arterial es mayor que la presión alveolar, pero esta es mayor que la presión capilar. Entonces, una regla para la monitorización del Swan-Ganz era que la presión arterial y la presión capilar sea mayor que la presión alveolar, que es la zona 3. ¿Por qué? Porque si la tuviéramos acá o acá, estuviéramos midiendo presiones alveolares y no estuviéramos midiendo presiones arteriales o hemodinámicas, ¿no? Estaríamos midiendo los efectos que tiene la piel, la presión positiva, todo eso en el pulmón. Es por eso que acá, como les mostraba, acá lo ideal es en esta zona, que es la zona 3 de West, y no acá, que es entre la 1 y la 2. Bueno, ¿y cómo medimos el gasto cardíaco? Este se basa en la termodilución pulmonar, ¿no? Se trata de la inyección de una sustancia controlada, o sea, una sustancia indicadora, que es solución fisiológica por debajo de la temperatura corporal. Vamos a inyectar en la rama proximal una sustancia, pues, según lo que dice la literatura, no necesariamente fría, sino por debajo de la temperatura del cuerpo. Vamos a inyectarla aproximadamente 20 mililitros, fuerte, constante y sin fugas. Esto va a salir por el puerto proximal y va a ir hasta el termistor distal. En eso se va a marcar una curva en contexto de la temperatura-tiempo, y se va a marcar el gasto cardíaco, ¿no? Nos va a indicar. Esto tiene que ser promediado aproximadamente por 3 mediciones, 3 a 5 mediciones, y sacar el promedio de eso. Ahora, hay métodos automatizados, ¿no? Hay métodos automatizados que tú puedes ya instalar junto con al catéter estos datos. Se llama el Vigilance, que es una versión avanzada del Vigileo, que te puede dar la saturación venosa central con el infrarrojo que tienen algunos, el gasto cardíaco, el llenado a fin de diástole, y las resistencias vasculares sistémicas también. Pero es muy tedioso, es una tecnología antigua, ya que hay que poner la hemoglobina, hay que poner la PO2 diaria del paciente, pero ustedes saben que esos son datos dinámicos del paciente que pueden cambiar de la noche a la mañana o en minutos, y hay que ir reprogramando, recalibrando todo. Aún así es de mucha utilidad para que no tengamos tanto trabajo durante el turno y estemos recalibrando constantemente con el bolo de solución salina que les mostré. ¿Qué cosas tenemos que considerar para el gasto cardíaco? El gasto cardíaco puede estar elevado fisiológicamente durante el ejercicio, la fiebre, la ansiedad del paciente, embarazo, etc. También existen causas de gasto cardíaco elevado con o sin insuficiencia cardíaca. La fístula arteriovenosa, hipotiroidismo, anemia,
la enfermedad de moyamoya, déficit de vitamina 1 y la sepsis propiamente. Una vez que tenemos los datos, tenemos que interpretarlos, ¿no? Todo en contexto de la clínica también del paciente. Si tenemos un paciente hipovolémico, pues la precarga va subrogada a la presión capilar wedge, o sea, la presión de enclavamiento pulmonar, en principio va a estar normal, pero después va a estar baja. La función de bomba, o sea, el gasto cardíaco va a estar normal, de compensación, después va a estar baja, la postcarga va a estar elevada por la vasoconstricción de compensación que mencionó el doctor Nathaniel, y la saturación venosa mixta, que es muy confiable porque está se extrae desde la arteria pulmonar, va a estar mayor a 65 al principio y después, una vez que se acaban los métodos de compensación, menor a 65. En el cardiogénico va a estar aumentado en la precarga, la función de la bomba va a estar disminuida, la postcarga va a estar aumentada y la saturación venosa mixta va a estar menor a 65, ¿no? La distributiva al principio va a estar normal, después la precarga va a estar baja por ¿cómo se llama? Por la vasoplejía que va a tener este tipo de shock. La función de la bomba va a estar aumentada porque va a estar al principio en un estado de hiperdinamia y después puede estar inclusive disminuida. La precarga va a estar disminuida también por el mismo hecho de la vasoplejía, va a estar muy fácil de bombear a las arterias esto, pero todo eso por la vasodilatación que produce el shock distributivo. Y la saturación venosa mixta va a estar mayor a 65, pero no es un dato confiable, ya que al momento en el que si nosotros no reanimamos bien y las células van entrando en esa curva que les dije de dependencia de la disponibilidad de oxígeno y el metabolismo anaerobio, pues ya no van a estar atontadas las células y ya no van a estar. Entonces, una saturación venosa mixta aumentada, pues no va a ser de gran confianza, ¿no? Los patrones hemodinámicos ya lo hemos hablado, lo vamos a pasar rápido por el tiempo. Pero, lamentablemente, toda realidad se tiene que dudar, ¿no? Como decía Descartes acá, también tenemos que tomar en cuenta medicina basada en la evidencia. Hay muchos detractores, como hay muchos creyentes, y se han hecho más de 13 estudios randomizados, controlados, muchos metaanálisis. La mayoría, lamentablemente, han concluido en el que no mejora la mortalidad, inclusive en muchos estudios de pacientes de alto riesgo quirúrgico han visto que no hay beneficio en el tratamiento dirigido con la arteria pulmonar, con el catéter en la arteria pulmonar sobre el tratamiento estándar. Inclusive aumenta la mortalidad en el hospital, aumenta los gastos del hospital de insumos, de tiempo de personal, de long length of stay, o sea, el tiempo de estadía en la UCI. Y inclusive SA el 2006 hizo un gran metaanálisis de todos los estudios randomizados que hicieron de la arteria, del catéter en la arteria pulmonar, y con este diagrama se explica claramente la neutralidad de la técnica de esta técnica de hemodinámica. La conclusión es que a esto que llegaron fue que no aumenta la mortalidad, pero tampoco la disminuye. Es un estado neutro, ¿no? Después de 20 años de exámenes randomizados, controlados, no mejora la supervivencia, pero tampoco aumenta la mortalidad. Entonces, ni la mejora. Entonces, su conclusión fue, tiene que usarse en ciertos pacientes determinados, pero hay otros métodos. Eso fue. Entonces, la conclusión es, tenemos que tomar en cuenta a qué paciente, por qué paciente, y si le va a beneficiar en algo o no nuestra monitorización con este aparato, que es el catéter de Swan-Ganz. Muchos estudios inclusive han eliminado
a los pacientes en el que el médico creía que él al principio, cuando ya está el paciente llegando a su UCI, creía que iba a necesitar los SONGANS. No los incluían. Solo a los pacientes que llevaban a alto riesgo cardíaco, que estaban bien chocados, que no tenían explicación, pues ahí les ponían y ahí entraban en los estudios, ¿no? Evitaban el sesgo. La decisión de colocar un catéter en la arteria pulmonar debe basarse en una pregunta específica sobre el estado hemodinámico o el diagnóstico del paciente que no puede responderse satisfactoriamente. Si bien el catéter Swan-Ganz ha permitido un avance notable en la monitorización desde los 70, su utilidad está revalorándose continuamente. Y debido a los beneficios poco esclarecidos de este catéter, que es un procedimiento muy invasivo, que a manos de no expertos puede provocar también complicaciones importantes, puede estar ligado, su uso debe ser valorado a cada riesgo y beneficio. Vamos rapidito a los nuevos gadgets que tienen como concepto principal la termodilución transpulmonar. A través del análisis de la curva de termodilución registrada en la punta de un catéter arterial, después de una inyección de un bolo frío de la circulación venosa, la termodilución pulmonar mide el gasto cardíaco. Es una modificación del catéter de la arteria pulmonar en la que ya es menos invasivo. Son muchos los ponientes de esto, pero son dos importantes, que es Edwards Lifesciences y el sistema Pico PulsioFlex. Es un sistema menos invasivo que usa una vía central, ya sea yugular, subclavia, femoral y una línea arterial, que todos conocemos también, que es femoral, que puede ser radial, que puede ser axilar, ¿ya? La técnica que surgió a principios de la década del 2000 fue perfeccionada, como ya dije, por estos sistemas. Y para una lectura complementaria de todo esto, yo me basé en el fisiólogo y el doctor Teboul, un gran exponente del monitoreo hemodinámico, en su publicación, en su review de 2017, la de termodilución pulmonar, que te explica perfectamente cómo funcionan estos aparatos, ¿no? Y los datos que te dan y sus pros y contras. ¿Qué podemos medir con este sistema de termodilución transpulmonar? Podemos medir el volumen diastólico global final del corazón, el gasto cardíaco, el índice cardíaco, la fracción de eyección global, la variabilidad del volumen sistólico, la variabilidad de presión de pulso y una novedad que tenía acá, que no tiene otras, que es el agua extravascular pulmonar y el índice de permeabilidad vascular pulmonar, muy importante para monitorizar a pacientes con distrés pulmonar. El sistema Plus Pico en su Pulsion Flex consta de un puerto de vía central normal, subclavio y yugular que se puede colocar y una línea arterial femoral, ¿no? Que es lo recomendable, pero también no afecten los datos si ponemos arterial o axilar. En su puerto venoso central tiene sus sensores, que es el CIVOX, el ProAQT, el sistema Pico y próximamente el sistema Limón, en el que se va a infundir, como el catéter de Swan-Ganz, una solución fría esta vez, menor a 8 grados centígrados, 20 mililitros, en el que al inyectar este líquido va a pasar a través de la vena cava superior, va a pasar por el corazón derecho, se va a ir a las arterias pulmonares y posteriormente al ventrículo, al corazón izquierdo, luego se va por la aorta y un termistor a nivel de la arteria femoral, ya ilíaca, va a revisar los cambios de temperatura. Ese es el concepto de termodilución transpulmonar, que también lo tiene, este es el sistema Pulsion Flex, que va a medir todos estos datos y que también tiene el sistema Volume View con sus diferentes algoritmos patentados, pero básicamente es lo mismo. En principio de la medición, lo más importante es entender el concepto de Stewart-Hamilton, ¿no? La ecuación de Stewart-Hamilton.
pero ya modificada, que nos dice que el gasto cardíaco de la termodivisión pulmonar, ¿de qué consta? De la diferencia de presión por el volumen sanguíneo inyectado por la constante sobre, acá, ojo, sobre, ¿qué quiere decir? Inversamente proporcional al área bajo la curva. ¿Qué nos quiere decir eso? Imagínense que nosotros estamos inyectando desde la vía central hasta que el termistor en la arteria femoral lo detecte. Entonces, en un paciente que está hiperdinamico, vamos a mandar esa solución fría y lo va a registrar rápidamente en la arteria femoral. Entonces quiere decir que el corazón está bombeando rápido, tiene un buen volumen sistólico, una buena inyección que lo ha detectado rápido. Entonces, las variaciones de la sustancia indicadora van a ser inversamente proporcionales al flujo sanguíneo. Y eso se va a reflejar en un diagrama temperatura-tiempo, en el que va a estar, a medida que mandemos la inyección fría, menos 8 grados, y si no tenemos enfriador, podemos usar la temperatura ambiente, pero tiene que estar lamentablemente por debajo de 24 grados centígrados. Vamos a ver que a medida que se grafiquen, ya vamos a ver más o menos cómo está el gasto cardíaco de este paciente. Si hace una curva rápida, entonces podemos asignar que tiene un gasto cardíaco normal, inclusive aumentado, pero cuando el área bajo la curva es grande, nos dice que este gasto cardíaco, el flujo sanguíneo está disminuido. Pero ojo que en estos sistemas el cambio más pequeño del gasto cardíaco puede detectarse hasta el 12%, ¿ya? Igual que el catéter de Swan-Ganz. Una comparación rápida de este sistema con el catéter de Swan-Ganz. El gasto cardíaco derivado de la termodilución transpulmonar es adecuado para la medición del gasto cardíaco en la unidad de cuidados intensivos. Las mediciones de la termodilución transpulmonar son consistentes, pero un poco ligeramente más altas que las obtenidas por el catéter de la arteria pulmonar. Y eso se da a la sobrecirculación que nos dan. No se olviden que tenemos que esperar. El recorrido de bolo fría tiene que hacer todo un tramo hasta llegar a la femoral, inclusive algunos le ponen la radial, que eso nos puede subestimar el gasto cardíaco. Y peor si estamos ante un shunt arteriovenoso o si estamos ante una regurgitación de válvulas, un montón de cosas a considerar. Pero se han encontrado repetidamente una excelente correlación entre ambas técnicas en pacientes como cirugía cardíaca, grandes quemados, sepsis, disfunción ventricular izquierda. ¿Cuáles son sus limitaciones? Lamentablemente para estas grandes máquinas de medición hemodinámica y caras, por cierto, el gasto cardíaco por debajo de 2 litros por minuto no proporciona ninguna medida cuando se hace la termodilución transpulmonar, debido a la incertidumbre sobre la fiabilidad de la técnica. Muchos de nuestros pacientes llegan en shock cardiogénico, llegan hipovolémico, en shock hemorrágico, obviamente van a tener un gasto cardíaco por debajo de 2 litros por minuto. He ahí la importancia que dice la doctora Tapia y el doctor Nathaniel de saber conocer y maniobrar con el ecocardiograma, con el ecocardiógrafo, perdón. La pérdida de temperatura del inyectado es mayor que con la termodilución convencional, eso ya se los expliqué. Solo realiza mediciones intermitentes, hay que estar haciendo el promedio con la inyección de bolo de sustancia fría, y no puede detectar cambios a corto plazo, es decir, no podemos ver con la termodilución, ojo, con la termodilución pulmonar, si el paciente es respondedor o no a todas las maniobras que le hacemos, ya sea passive left raising, prueba de obstrucción de la aspiración, de aspiración, challenge de 500 mililitros de solución fisiológica y todo lo demás. Para valorar la precarga tiene un sistema muy interesante. Ya les expliqué que tenemos que al hacer el bolo de solución fisiológica fría, se registra un gráfico, ¿no? En una constante de temperatura-tiempo y se va analizando el gasto cardíaco. Pero esto nos arroja mucho más datos todavía. ¿Por qué? Porque en la literatura de estos sistemas nos dice que se puede dividir en dos partes esta curva. Ya el tiempo de tránsito medio, que es de acá hacia lo menor, y el tiempo de descenso proporcional, que es el tiempo de descenso en el que ya está terminando la medición. Y eso nos arroja un dato para la precarga. Entonces,
Cuando nosotros instauramos ese bolo, pasa por toda la circulación, va midiendo y nos mide el volumen termal intratorácico, o sea, todo el volumen sanguíneo en contexto de la temperatura. Esto está midiendo, es una medición grosera al principio que mide todo, tanto de las 4 cámaras cardíacas, la circulación pulmonar y el pulmón. Y para medir el tiempo de descenso, nos va a arrojar un dato en el que nos va a explicar y nos va a evidenciar el volumen pulmonar, el volumen térmico pulmonar, es decir, solamente el volumen pulmonar. Estos dos se tienen que restar para despejar y saber el volumen final de diástole global. Ojo, que esto es solamente el volumen diastólico global, no discrimina tanto el ventículo izquierdo como el derecho y también de las cámaras auriculares. Pero también tiene sus paradigmas, ya que esto no es solo el cuerpo humano, ¿no? También tenemos vena cava superior, también tenemos vena cava inferior, tenemos aorta, tenemos arterias ilíacas, pero la literatura nos dice que nos fijemos solamente en esto y se basa en esto la medición de la precarga en contexto del volume view o el pico. Una vez que tenemos esta medición, para medir el volumen de sangre intratorácico, una constante se multiplica 1.25 por el volumen de fin de diástole global. Y este resultado se le resta con lo que ya había mencionado de la temperatura total del tórax, se le resta y el resultado es el agua vascular extrapulmonar. Para resumir todo esto, porque es un tema largo, dividiendo en cada parámetro que arroja, no terminaríamos nunca, podemos dividirlo en los patrones hemodinámicos que miden estos aparatos, y también en color estarían los parámetros continuos que lo miden y los parámetros no continuos. En la poscarga podemos ver el gasto cardíaco, el volumen sistólico que mide la frecuencia cardíaca, la presión arterial, las resistencias sistémicas, todo esto de forma continua por la medición de contorno de pulso que todos conocemos con la línea arterial. Gestión de volumen, el volumen diastólico global final, el trabajo, la variabilidad del volumen sistólico, el índice termal de intratorácico, la variabilidad de presión de pulso. En el pulmón tenemos el agua extravascular y el índice de permeabilidad vascular. Y en la contractilidad, la función de eyección global, el índice de función cardíaca y la contractibilidad. Esto es lo que mide, ya que mencioné atrás. Los valores normales son estos. Y este es el famoso Pulsion Flex, que es una pantallita que va a estar arrojando todos los datos que les mencioné ya calibrado con su característico algoritmo patentado, ¿no? Tenemos la presión arterial, la presión venosa central, el índice cardíaco que se tiene que calibrar con la inyección de volumen. Si bien esto mide el contorno de la onda de pulso y nos da un dato, hay que calibrarlo por lo menos cada 8 horas, o cuando tiene una alteración hemodinámica o descompensación del paciente y no se ha calibrado dentro de la hora, pues hay que calibrar. Todos estos métodos son así, complicados, pero con unos datos muy interesantes. También nos da los patrones hemodinámicos, pero lamentablemente también tiene un gran error del 30%, esto de la termodilución pulmonar. ¿Qué quiere decir eso? Que de 130 van a estar con datos equivocados. Y bueno, al igual que el catéter de la arteria pulmonar, en su publicación el obituario del 2013 del catéter de la arteria pulmonar, en donde entierran completamente el uso de este catéter, pues próximamente se está desaconsejando mucho de las mediciones de este sistema, aunque es lo último que tenemos y lo más sofisticado fuera de la ecocardiografía, ¿no? Y transesofágica también, pues es de mucha utilidad si es que contamos con esa en nuestra terapia. ¿Qué dice Tebulo al final? Termodilución transpulmonar o ecocardiografía, y lo dice con énfasis, sin duda, termodilución transpulmonar y ecografía, o viceversa.
nada lo reemplaza. Muchas gracias. Gracias, doctor Willy Pozo, muy excelente su presentación. Pasamos ahora a algún comentario que tenga la doctora Tapia, para que aparece. ¿Aló? ¿Hola? Sí, doctora, la escuchamos. Sí, bueno, evidentemente muy completa la exposición. En realidad, el Swan-Ganz, digamos que es el catéter en cuestión, siempre viene siendo cuestionado, si la mortalidad y qué sé yo. El tema creo yo que pasa por un poco, no sé cuántas terapias tiene el catéter y lo colocan como rutinario. Yo manejé Swan-Ganz cuando era residente, o sea, no hace tanto tiempo. Es un procedimiento que es muy laborioso, de alto costo, con complicaciones. Pero también pienso que se está haciendo injusto con el procedimiento, porque el gold estándar son las mediciones que se han tomado con el Swan-Ganz, a donde nos basamos los ecocardiografistas y tomamos como parámetro, ¿no? Como bien dice el doctor Pozo, creo que nadie sustituye a nadie y cada método diagnóstico, porque no dejan de ser eso, como apoyo complementario a la clínica. Entonces, todo tiene su lugar y hay pacientes que sí lo necesitan y va a cambiar su pronóstico, tal vez cuanto más precoz hagamos un diagnóstico para tomar una conducta pertinente. Por lo tanto, que coincido con lo último, o sea, los estudios deben ser económicos, menos invasivos, repetitivos, sin exponer al paciente. Y eso realmente de momento todavía no contamos, ¿no? Y vuelvo a decir, en este momento la herramienta más útil y accesible, creo, para todas las terapias intensivas es la ultrasonografía, que debemos motivarnos a aprender más, seguir implementándolo y el Swan-Ganz, si lo tienen, salud, y que las terapias que lo tienen y los pacientes que así lo necesiten, se lo pueda usar. Entonces creo que nadie sustituye a nadie de momento y todos se complementan. Exactamente, doctora, exactamente. Si lo tienes, lo puedes usar. Bueno, gracias, doctora. Gracias, doctor Pozo. ¿Alguna pregunta de los participantes? Bueno, doctora, aquí hay alguna pregunta que creo que ya ambos ya preguntaron el tema. Dice, teniendo termodilución transpulmonar versus ecocardiografía o el catéter de Swan-Ganz, ¿usted cuál cree que es el más factible para usar o en el contexto económico en nuestro medio, qué es lo que aconsejaría? Todo está basado, como dijo la doctora, en las herramientas que tiene. TEOL no considera a la ecocardiografía como en sí, como un sistema de monitoreo continuo, ojo, pero si ya tienes instalada y tienes la posibilidad de hacerlo, pues complementarlo junto con el pico o el EMIL que tengas, el catéter, pero la ecocardiografía también te va a dar muchos datos que no te va a arrojar ese. Y el catéter no te va a arrojar datos que no te puede dar o el volume bio te puede dar datos que no te va a arrojar la ecocardiografía, como el agua vascular extrapulmonar para dirigir líquidos o un estresado, ¿no? Aún así, es importante saber tus limitaciones y con lo que cuentas. Entonces, a nuestro medio, en mi experiencia acá en Bolivia, lo que sí he visto que contamos mucho con la ecocardiografía, pero ya estamos empezando a usar de a poco y en varios establecimientos estos sistemas de termodilución pulmonar, como ser el EBMIL y el Pulsio Flex en el caso de Clínica de las Américas. Bueno, si no hay otra pregunta de aquí, de la gente que está presente. Bueno, gracias, agradecemos a todos los presentes, a todos los exponentes, al doctor Nathaniel, al doctor Willy Pozo y sobre todo a la doctora Tapia. Gracias por estar esta tarde con nosotros presentes. Y bueno, pasamos ahora al doctor Osman Arteaga para que pueda hacer el cierre de este webinar. Gracias a todos, hasta la próxima oportunidad. Adelante, doctor Arteaga.
Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias al Comité de Cardiointensivismo, Hemodinamia y Shock por la excelente jornada de hoy. Unos temas muy interesantes, los exponentes muy capaces y sobre todo las intervenciones de la doctora Tapia realmente muy enriquecedoras. Estamos todos muy agradecidos y contentos por el webinar del día de hoy. Gracias al comité nuevamente y les invitamos a todos los participantes a estar pendientes de los próximos webinars que vamos a tener y que les vamos a estar comunicando en su debido momento. Muchas gracias y hasta la próxima intervención. Hasta pronto. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.